¿Conoces la historia? Un muchacho pobre cambia una vaca por unas habichuelas mágicas. Su madre se enfurece. Las arroja por la ventana. Durante la noche, una planta gigantesca crece hasta atravesar las nubes. Jack sube, descubre un castillo en el cielo, roba tesoros a un gigante y finalmente lo mata. El cuento termina con riqueza, triunfo y celebración. Durante siglos, esta historia se ha contado como una fábula de ingenio y valentía. Un niño listo que vence a un monstruo. Pero si observas con atención, algo no encaja. Porque cuando eliminas la música, la magia y el tono infantil, lo que queda no es un héroe. Es un intruso que roba y asesina. La pregunta que casi nadie se atreve a formular es simple y perturbadora. ¿Por qué Jack es el bueno? El gigante no baja al pueblo, no roba la vaca, no ataca a nadie primero. Vive en su castillo, guarda su oro, protege sus bienes. Jack es quien invade su hogar. Jack es quien roba repetidamente. Jack es quien finalmente lo mata. Y aún así el cuento insiste en premiarlo. Esa inversión moral no es casual. Es un vestigio de una historia muchísimo más antigua, enterrada bajo capas de versiones infantiles, que intentaron suavizar un crimen original. Las versiones modernas del cuento nacieron en Inglaterra en el siglo XVIII, pero sus símbolos no. La planta que une la tierra con el cielo, el joven que asciende, el ser gigante que habita en lo alto y guarda tesoros, el robo del fuego, del oro o del conocimiento. Todo eso aparece una y otra vez en mitologías que tienen más de 5.000 años. Jack no es un campesino inglés, Jack es un arquetipo. Y el gigante no es un villano de cuento, es un guardián primigenio. En la mitología sumeria, el héroe Enmerkar desafía a los dioses subiendo hacia lo alto, para robar lo que no pertenece a los humanos. En la mitología griega, Prometeo escala el dominio divino y roba el fuego para entregarlo a los hombres, pagando luego un castigo eterno. En la mitología nórdica, los gigantes no son simples monstruos, sino entidades antiguas que preceden incluso a los dioses. Son fuerzas primordiales, guardianes del orden antiguo. Y cada vez que un humano los desafía, el mundo cambia, pero a un costo altísimo. El tallo de las habichuelas no es magia infantil. Es un símbolo arcaico, el eje del mundo, el axis mundi, la columna que conecta el inframundo, la tierra y el cielo. Aparece en forma de árbol en casi todas las culturas antiguas. El Yggdrasil nórdico, el árbol de la vida mesopotámico, la ceiba sagrada en Mesoamérica. Subir por ese eje no es una aventura, es una transgresión. Significa cruzar un límite que no está hecho para los humanos. Y en los mitos antiguos, quien lo hace jamás regresa igual. Jack no sube por necesidad, sube por ambición. Después de la primera incursión, podría haberse detenido. Ya había robado, ya había sobrevivido, pero vuelve, una y otra vez. Oro, gallina, arpa. Cada objeto robado representa algo más que riqueza. El oro es poder material. La gallina que pone huevos de oro es producción infinita. El arpa que canta sola es el arte, la voz, el alma. Jack no roba para comer, roba para poseerlo todo. El gigante, en cambio, no persigue a Jack fuera de su dominio. Solo reacciona cuando es invadido. Su famoso grito fi, fi, fo, fum no es una amenaza gratuita. Es un ritual arcaico de reconocimiento. En antiguas tradiciones, oler al humano significaba detectar una presencia impura en territorio sagrado. El gigante sabe que algo ha sido violado. Y aún así, el cuento lo castiga por defender lo que es suyo. En las versiones más antiguas, hoy casi olvidadas, el gigante no muere fácilmente. Jack lo engaña, lo traiciona, y cuando finalmente corta el tallo y lo hace caer, el impacto no es celebrado. Es descrito como un evento catastrófico. La caída del gigante sacude la tierra. El orden antiguo se rompe. El mundo humano se enriquece, pero algo se pierde para siempre. Aquí es donde entra la clave enterrada durante milenios. Este cuento no habla de magia, habla de un cambio de era, de cuando las antiguas culturas agrícolas y mitológicas
fueron reemplazadas por sociedades humanas, centradas en la apropiación, la conquista y la acumulación. Jack representa al nuevo hombre, el gigante, al viejo mundo, y el asesinato no es un acto heroico, sino el símbolo de una transición violenta que la humanidad ha preferido celebrar en lugar de cuestionar. Por eso Disney y las versiones modernas simplificaron todo, porque mostrar a Jack como lo que realmente es, un ladrón que mata para prosperar, habría sido demasiado incómodo, porque admitir que nuestra prosperidad nace de crímenes antiguos rompe el mito del héroe inocente, y porque es más fácil contarle a los niños que el gigante era malo, que explicarles que muchas veces el vencedor escribe la historia. Jack y las habichuelas mágicas no es un cuento de esperanza. Es un relato arcaico sobre el precio del progreso, sobre cómo el mundo humano se construyó subiendo donde no debía, robando lo que no le pertenecía, y llamando victoria a la caída del guardián. Si esta historia ya te hizo dudar de quién era realmente el héroe, suscríbete y deja tu like. En el siguiente bloque descubrirás el origen mítico del gigante, por qué Jack repite un patrón ancestral prohibido y qué advertencia de hace 5000 años sigue escondida en este cuento infantil. Para entender el verdadero significado de Jack y las habichuelas mágicas, hay que dejar de mirar al gigante como un monstruo y empezar a verlo como lo que realmente representa, una figura anterior al hombre. En los mitos antiguos, los gigantes no eran villanos, eran los primeros habitantes del mundo, nacidos antes del orden humano, antes de la ley, antes de la moral moderna. En la mitología nórdica, los Jotun existían antes que los dioses. En Mesopotamia, los grandes seres custodios protegían el conocimiento y los recursos sagrados. El gigante del cielo no es un obstáculo, es un guardián del antiguo equilibrio. Eso explica por qué el gigante no persigue a Jack por ambición, sino por ruptura. Jack no solo roba objetos materiales, roba algo mucho más grave. Rompe la frontera entre lo humano y lo divino. El castillo en el cielo no es una metáfora de riqueza, es un dominio que no debía ser alcanzado. Y cada vez que Jack sube, el cuento refuerza una idea inquietante. El crimen no es castigado, es recompensado. Ese mensaje no está ahí por error, es propaganda cultural. En las versiones más antiguas del relato, el gigante no es torpe ni lento, es poderoso, pero está limitado por una regla ancestral. No puede abandonar su dominio. Esto es clave. El antiguo mundo no invade al nuevo. Es el nuevo mundo el que sube, roba y destruye. Y cuando Jack corta el tallo, no está defendiendo su hogar. Está asegurándose de que nadie pueda reclamar justicia. El acto final no es valentía, es borrar el camino de regreso. La caída del gigante es descrita, en relatos previos al siglo XIX, como un evento cósmico. La tierra tiembla, el cielo se oscurece, no hay júbilo inmediato. Ese detalle fue eliminado con el tiempo, porque mostraba algo peligroso, que la muerte del guardián tenía consecuencias. El mundo humano gana oro, sí, pero pierde algo invisible, el límite. Desde ese momento, nada vuelve a ser sagrado. Aquí es donde el cuento se conecta con una verdad de hace más de 5000 años. Las primeras civilizaciones agrícolas crecieron destruyendo los antiguos sistemas tribales y míticos. Bosques sagrados talados, ríos desviados, templos profanados. El progreso siempre tuvo un costo, pero para justificarlo, la historia necesitó villanos, y así los guardianes se convirtieron en monstruos. Los gigantes pasaron de protectores a amenazas, y el ladrón pasó a ser héroe. Por eso Jack no siente culpa, nunca duda, nunca mira atrás. El cuento no le permite reflexionar porque no debe hacerlo. Jack representa al ser humano, que avanza sin mirar las ruinas que deja. El niño pobre se transforma en dueño, no porque sea justo, sino porque la historia necesita que lo sea. El mensaje es brutal. Si triunfas, tu método deja de importar. Disney heredó esa lógica y la pulió. Eliminó cualquier ambigüedad moral. El gigante se volvió caricatura. Jack, un soñador ingenuo,
Pero la estructura no cambió. El éxito sigue naciendo del robo. La riqueza sigue viniendo de lo alto. Y la violencia sigue siendo necesaria, solo que ahora está cubierta de música y color. El arpa mágica es uno de los símbolos más reveladores del cuento. No produce oro, produce música. Es la voz del antiguo mundo. Cuando Jack la roba, el arpa grita. Delata la invasión. No canta por placer, canta por dolor. Es el único personaje que reconoce la injusticia. Por eso debe ser silenciada. Por eso el gigante muere inmediatamente después. El canto antiguo no puede sobrevivir en el nuevo orden. Cuando el cuento termina y Jack vive feliz para siempre, lo hace en un mundo empobrecido espiritualmente. Ha ganado riqueza, pero ha perdido el puente. El tallo ya no existe. El cielo está cerrado. El acceso al conocimiento antiguo ha sido destruido. Y ese es el verdadero final del mito. El triunfo del hombre moderno sobre lo sagrado, celebrado como éxito, pero construido sobre una ruptura irreversible. Este patrón se repite en toda la historia humana. Ascendemos, explotamos, cortamos el vínculo, y luego contamos la historia como si hubiera sido necesario. Jack y las habichuelas mágicas no es un cuento para niños. Es una confesión cultural, una forma de decirnos, sin decirlo, que nuestro mundo fue construido robando a algo más antiguo, más grande y más silencioso. Por eso este cuento ha sobrevivido tantos siglos, porque no habla de magia, habla de nosotros, de nuestra relación con el poder, con la naturaleza, con lo que no entendemos, y porque en el fondo seguimos siendo Jack, subiendo cada vez más alto, convencidos de que todo lo que está arriba nos pertenece, incluso si para conseguirlo tenemos que cortar el último lazo que nos recuerda de dónde venimos. Si este cuento te hizo replantearte quién era realmente el héroe, suscríbete y deja tu like. Cada semana revelamos los secretos enterrados en historias que parecían inocentes y que en realidad esconden verdades tan antiguas como la humanidad misma.